Quareneas, Ugley, 8 de junio de 1946. Sobre el pensar de una nueva manera. Se ha dicho, a menudo, que este trabajo se propone hacernos pensar de una nueva manera, pero que es imposible a menos que las gentes se esfuercen mentalmente, a saber, realicen esfuerzos mentales en conexión con las ideas. A menos que una persona piense en el trabajo y lo medite, y lo conecte consigo misma, la mente no puede transformarse, esto es, dicha persona seguirá pensando exactamente de la misma manera en que lo hacía antes. A menos que pensemos sobre las ideas del trabajo y pensemos en nuestra conducta, y reflexionemos sobre si pensamos acerca de nosotros mismos de la manera en que lo enseña el trabajo, seguiremos siendo los mismos, esto es, no se producirá cambio alguno de mente, y huirá. Es decir, el trabajo no ejercerá su influencia sobre nosotros, en nosotros nada penetra. Entonces el trabajo permanece, por así decir, como otros tantos paquetes no abiertos en el centro intelectual. Ahora bien, es preciso que nosotros mismos busquemos y hallemos de qué manera podemos recibir la influencia del trabajo. Como es sabido, por lo común la gente sufre la influencia de la vida. El trabajo, como sistema de ideas que en realidad forman un todo orgánico, está construido de tal modo que, si se lo entiende, si en rigor nos unimos con él, la mente entera empieza a transformarse, y de resultas de ello en nosotros, todo es transformado. Una de las ideas que más me emocionó al comienzo en el trabajo fue la de que todos estábamos dormidos, y que todo cuanto se lee en los diarios se refiere a la conducta de gentes dormidas, y que piensan que pueden hacer en ese estado, pero más tarde sentí la influencia de ideas aún más poderosas, la idea de que yo mismo estaba dormido. Ahora bien, las ideas son más reales que los hechos. ¿Recuerdan lo que dijo sobre las ideas? Dijo que la psicología moderna no entiende el inmenso poder de ciertas clases de ideas y de su autenticidad. Hasta en la filosofía primitiva, escribió, cuando el hombre dividía las ideas en divinas y humanas, se comprendía mejor la existencia de diferentes órdenes de ideas. El pensamiento moderno no lo reconoce en absoluto. La psicología actual y la teoría del conocimiento no enseña a la gente a discriminar entre los diferentes órdenes de ideas, ni le señala que algunas ideas son muy peligrosas y no pueden ser encaradas sin una larga y cuidadosa preparación. Esto ocurre porque la psicología moderna no toma en consideración la realidad de las ideas, ni comprende dicha realidad. La psicología antigua y la medieval comprendían mejor la posición de la mente humana en relación a las ideas. Comprendía que la mente no podía ocuparse de las ideas de un modo correcto, mientras la realidad de éstas no era clara para ella. Y además la antigua psicología comprendió que la mente era incapaz de recibir ideas de diferente clase simultáneamente, o fuera de un orden correcto, esto es, no podía pasar sin preparación de un orden de ideas a otro orden de ideas. O comparaban las ideas esotéricas a máquinas complicadas que es imposible emplear correctamente, a no ser que uno se prepare de antemano. Ahora bien, en el trabajo se nos enseñan ciertas ideas cuyo objeto es el de transformar toda nuestra manera de pensar. Esas ideas son dadas en reducidas cantidades, por así decir, a la vez. Ocupémonos una vez más de la idea de que el hombre está dormido. Ahora bien, esa idea es muy peligrosa a menos de ser enseñada correctamente. ¿Cuál es la preparación que hace posible entender correctamente esa idea? Dicha preparación consiste en entender, por medio de la observación de sí, que uno está dormido. Esto exige muchos años de observación de sí y de esfuerzos mentales, muchos años de pensar y reflexionar a solas y de diálogo interior. Cuando esta preparación ha llegado a cierto punto, la visión del hombre dormido, del mundo dormido, se presenta a una persona de un modo correcto. Ya no sobreviene más en una forma negativa, o con un sentimiento de superioridad, sino como una percepción real, sin ninguna emoción negativa ni identificación personal que se conecte con ella. En tal caso, cabe decir que una de las ideas del trabajo empezó a ejercer su influencia sobre una persona, y a cambiar todo el modo de pensar de dicha persona. Pero a no ser que se haya reflexionado continuamente sobre el trabajo en la parte más íntima de nuestro pensar, no cabe esperar que esto se produzca. Dicha persona solo repetirá como un papagayo que el hombre está dormido, o hasta que ella misma está dormida, sin entender lo que significa. Todas las ideas del trabajo transmiten una gran densidad de significado, pero sin pensamiento personal y sin aplicarlas, son meros hitos. Un conocimiento superficial del trabajo no ayuda a nadie, empero, al mismo tiempo, un conocimiento formatorio superficial del trabajo es necesario como primera etapa.
Comprender una idea del trabajo es una cosa muy diferente de conocerla. La diferencia entre el conocer y el comprender es inconmensurable. Es muy posible decirnos a nosotros mismos que, en los asuntos de la vida ordinaria, pocas veces sentimos la influencia del trabajo. Tenemos un ligero conocimiento y, en algunas ocasiones, pensamos un instante sobre ese particular, pero las influencias de la vida son mucho más poderosas, por lo tanto, es necesario hallar y buscar de qué manera las influencias del trabajo afectan realmente nuestra vida y nuestro comportamiento y pensamientos y sentimientos y todo lo demás. Por eso es preciso comprender el trabajo y no conocerlo meramente. Ahora bien, a no ser que tengamos alguna clase de propósito, el trabajo nunca podrá influir en nuestra vida, porque en ese caso no estamos rodeados por el trabajo, sino que permanecemos abiertos a todas las influencias de la vida. Se puede comparar el propósito en el trabajo con algo en cuyo interior permanecemos por el momento. Si recordamos nuestro propósito en medio de la vida, sentimos al punto que dos cosas por completo diferentes actúan sobre nosotros, a saber, la vida, que siempre nos impulsa a comportarnos mecánicamente, y el propósito en el cual permanecemos por el momento, que nos impide comportarnos de un modo completamente mecánico. Esto es reconocer el trabajo y, al mismo tiempo, otorgarle poder. Suele ser una experiencia transitoria, pero es al mismo tiempo muy genuina, y si bien puede fracasar eventualmente, por lo menos saboreamos por un instante lo que significaría estar dentro de las influencias del trabajo, y así, lograr cierto poder sobre las influencias de vida que actúan sobre nuestra personalidad mecánica. Es por eso por lo cual el trabajo hace tanto hincapié en la necesidad de tener algún propósito. Puede ser un propósito de corta duración, de algunos instantes, de algunas horas, pero es mejor que nada. El propósito puede estar en muchas escalas. Ahora bien, para nutrir nuestro propósito es preciso reflexionar sobre el trabajo y aquí el esfuerzo mental es necesario. El propósito nunca puede convertirse en algo mecánico. El propósito debe ser una cosa que se mantiene en movimiento conscientemente mediante nuevos suministros de pensamiento e introspección. Se asemeja a construir un malecón junto al mar. El mar sigue echándose contra el malecón y arrancándole trozos que deben ser constantemente reconstruidos. Es muy cierto decir que, tal como somos, no seremos capaces de aguantarlo mucho tiempo, pero repito, que si lo hemos hecho sinceramente por un tiempo, anticiparemos el sabor de lo que significaría llegar a una etapa donde las influencias del trabajo son más poderosas que las de la vida. Ocupémonos otra vez de las emociones negativas. Aquí es realmente posible hacer algo. Pero no se puede hacer nada, aun por un breve instante, si se intenta hacerlo como una tarea dada, como algo que se nos dijo de hacer. Es preciso hacerlo comprendiendo hasta cierto punto porque las emociones negativas son inútiles y dañinas tanto para los otros como para uno mismo. Es menester entender, tan profundamente como se pueda, que somos esclavos de las emociones negativas, y todo cuanto se dice en el trabajo acerca de liberarse de esta esclavitud, y las razones que la sustentan. Para alcanzar este propósito, es menester tener presente muchos de los dichos del trabajo, y tras ello, tener algún concepto general de todo cuanto enseña el trabajo sobre el desarrollo interior, sobre la libertad interior. Si lo realiza simplemente como una tarea, como algo que le ordenaran hacer, sin ninguna comprensión íntima de la razón por la cual lo hace, no será capaz de resistir a la vida. Las influencias del trabajo, que obran sobre su persona, serán demasiado débiles. En otras palabras, no tendrá objetivo alguno en el trabajo. Ahora bien, si se hace el propósito temporario de no ser negativo hacia determinada persona, de no ceder a los pensamientos y sentimientos negativos, inducidos por la mecanicidad, de no acompañarlos, de no prestarles atención, y sobre todo si haya las mismas cosas irritantes en usted mismo, entonces estará en el trabajo, estará bajo las influencias del trabajo, que pueden llegar hasta usted y transformarlo. Eso es estar dentro del propósito trabajo. Las influencias del trabajo, que son diferentes de las influencias de vida, pueden llegar hasta usted. En realidad es muy sencillo. Basta hacerse un claro y definido propósito de trabajo e intentar mantener por un momento la conciencia en él. Verá entonces el resultado para usted mismo. Mas, por regla general, las gentes nunca se hacen un propósito de trabajo sencillo y claro de esa clase.
Se dejan llevar por sus preocupaciones o se preguntan vagamente qué deben hacer, sin haber reflexionado sobre lo que el trabajo enseña tan distintamente acerca del trabajo personal sobre sí, y lo que deben practicar. Tengo la seguridad de que algunos preguntarán, ¿qué nos enseña el trabajo a hacer respecto del trabajo sobre sí? Lo han oído una y otra vez. Sí, pero ¿acaso han meditado verdaderamente y reflexionado sobre este particular? ¿Se han esforzado mentalmente por comprenderlo, a solas e íntimamente, y han comprendido qué dirección sigue la senda y qué significa seguirla? Porque el trabajo es un camino, una senda, interior, tranquila, etapa tras etapa, y psicológica, que lleva a una meta definida. Aquellos que nos dieron este trabajo, han seguido el cuarto camino, han visto, por sí mismos, a dónde llevaba.